Existe un país en el mundo donde puedes nacer, crecer, estudiar, trabajar, pagar impuestos, votar y abrir una empresa realizando prácticamente todas tus transacciones sin jamás necesitar tocar el dinero físico. Un lugar donde el Estado funciona enteramente a través de códigos y algoritmos, donde la propia identidad nacional fue transformada en datos digitales que corren por Internet a velocidades inimaginables. Este país no es una ficción científica. Existe, está ubicado en el norte de Europa, tiene apenas 1,3 millones de habitantes y se llama Estonia. Y hoy descubrirás cómo una nación que hace 30 años era considerada una de las más pobres y olvidadas del mundo, logró transformarse en el primer país totalmente digital del planeta, creando una economía que literalmente vive solo del dinero de Internet. Pero la historia que estás a punto de escuchar es mucho más sorprendente que cualquier película de ficción. Es la historia de cómo un país decidió apostar todo en una sola carta, la tecnología, y cómo esa apuesta no solo dio resultado, sino que revolucionó para siempre la forma como pensamos sobre dinero, Estado e identidad nacional. La Estonia de hoy es un lugar donde los niños aprenden programación antes de aprender a andar en bicicleta, donde puedes abrir una empresa en 18 minutos usando solo tu smartphone, donde el gobierno literalmente no tiene papel, ni archivos físicos, ni burocracias interminables. Es un país que vende su propia ciudadanía digital a cualquier persona en el mundo, transformando la nacionalidad en un producto exportable. En 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Estonia recuperó su independencia, pero heredó una economía en ruinas, sin moneda estable, sin bancos funcionales, sin sistema de telecomunicaciones moderno y con instituciones corrompidas. El país estaba décadas atrás del resto de Europa. Esa fragilidad, sin embargo, se convirtió en ventaja. Mientras otras naciones necesitaban modernizar sistemas antiguos y pesados, Estonia no tenía nada que actualizar. Podía empezar de cero, y fue exactamente eso lo que decidió hacer: apostar toda su reconstrucción en la tecnología y en la digitalización de la economía. Cuando Internet comenzó a expandirse por el mundo a principios de los años 90, los estonios vieron algo que otros países no conseguían ver. Vieron que Internet era, en el fondo, un nuevo lenguaje, un lenguaje hecho de códigos. Y si habían pasado 50 años preservando su identidad a través de códigos secretos, ¿por qué no usar esa experiencia para construir una nueva identidad nacional a través de códigos digitales? En 1991, la mayoría de los estonios nunca había visto una computadora. En 1995, el país ya tenía más líneas telefónicas per cápita que Francia. En 1997, crearon el proyecto e-Estonia, un plan ambicioso para digitalizar absolutamente todo en el país. Mientras otros países debatían si Internet era solo una moda pasajera, Estonia decidió apostar todas sus fichas en una sola idea: transformar todo el país en una computadora. La primera gran revolución vino con la educación. En 1997, el gobierno estoniano hizo algo que en esa época parecía completamente insano. Decidió conectar todas las escuelas del país a Internet. Todas, desde las escuelas de la capital hasta las pequeñas escuelas rurales perdidas en medio del bosque. No importaba si la escuela tenía 2 alumnos o 200, todas serían conectadas. Pero fueron más allá. No bastaba tener Internet en las escuelas. Los niños necesitaban aprender a pensar digitalmente. En 1998, conceptos de informática y lógica de programación se convirtieron en parte fundamental del currículo escolar estoniano. Niños estonios aprendían a resolver problemas a través de algoritmos y lógica computacional. Mientras otros países discutían si las computadoras eran necesarias en la educación, Estonia ya estaba formando una generación entera de nativos digitales. El resultado fue sorprendente. En menos de 5 años, Estonia tenía más programadores per cápita que cualquier otro país del mundo. No programadores formados en universidades caras, sino jóvenes de 16, 17 años que sabían crear aplicaciones tan bien como ingenieros de software de grandes corporaciones. Fue en esa época que algo extraordinario sucedió. Un grupo de programadores estonios experimentados, liderados por veteranos de la industria de telecomunicaciones que habían crecido durante la revolución digital del país, crearon un programa de comunicación online que cambiaría el mundo. Era revolucionario. Permitía que las personas conversaran por Internet con calidad de audio cristalina, algo impensable en esa época. Lo llamaron Skype. Sí, el Skype, que probablemente ya has usado miles de veces, fue creado por un equipo de programadores estonios que aprovecharon toda la experiencia acumulada durante años de transformación digital. Pero el Skype fue solo el comienzo. La verdadera transformación de Estonia comenzó en 2000, cuando el gobierno decidió hacer algo que ningún país había intentado antes: digitalizar completamente todos los servicios públicos. No algunos servicios, no los más importantes, todos los servicios. La idea era simple en teoría, pero revolucionaria en la práctica. ¿Por qué un ciudadano debería perder horas en una cola para pagar una tasa que puede ser pagada online? ¿Por qué debería desplazarse hasta una oficina pública para llenar un formulario que puede ser llenado digitalmente? ¿Por qué debería esperar semanas para recibir un documento
que puede ser generado instantáneamente. La respuesta obvia era no debería, y así fue como nació el proyecto que cambiaría para siempre a Estonia, el X-Road. El X-Road no es solo un sistema, es una filosofía. Es la idea de que todos los datos del gobierno deben estar interconectados, de que todos los sistemas deben conversar entre sí, de que el ciudadano debe tener acceso a cualquier información o servicio público a cualquier hora, desde cualquier lugar. Para entender la magnitud de esta revolución, piensa en la última vez que necesitaste resolver algo con el gobierno de tu país. Probablemente tuviste que ir a por lo menos 2 lugares diferentes, llenar formularios repetitivos, esperar en colas interminables, y aún así salir de ahí sin tener certeza de si todo estaba correcto. En Estonia esto simplemente no existe. Un ciudadano estoniano puede, usando solo su smartphone, declarar impuestos en 5 minutos, abrir una empresa en 18 minutos, votar en las elecciones sin salir de casa, acceder a su historial médico, consultar las notas de los hijos en la escuela, pagar cualquier tasa o multa e incluso registrarse como desempleado. Pero la parte más impresionante es que todo esto sucede automáticamente. Cuando un estoniano cambia de dirección, el sistema actualiza automáticamente su información en todos los órganos públicos. Cuando se casa, su situación fiscal es automáticamente ajustada. Cuando tiene un hijo, los beneficios sociales son automáticamente calculados y depositados en su cuenta. Es como si todo el país fuera una gran aplicación, donde cada ciudadano es un usuario que tiene acceso instantáneo a todos los recursos que necesita. Y esta aplicación funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca está fuera de servicio, nunca tiene mantenimiento, nunca tiene burocracia. El resultado económico de esta revolución fue devastador para los países vecinos. Mientras otras naciones gastaban miles de millones manteniendo ejércitos de funcionarios públicos, Estonia logró reducir drásticamente el tamaño de su gobierno. Mientras otros países perdían millones de euros en fraudes y corrupción, Estonia creó un sistema a prueba de fraude, donde cada transacción es rastreable y cada decisión es transparente. Pero el verdadero golpe maestro de Estonia vino en 2005, con la creación de algo que cambiaría para siempre el concepto de nacionalidad, el voto electrónico. La idea era simple. Si los estonios ya hacían todo por Internet, ¿por qué no votar también? Pero implementar voto electrónico no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de confianza. ¿Cómo garantizar que los votos no sean hackeados? ¿Cómo garantizar que el sistema sea transparente? ¿Cómo garantizar que cada voto sea secreto, pero al mismo tiempo verificable? La respuesta estonia fue brillante. Crearon un sistema donde cada ciudadano puede verificar si su voto fue contado correctamente, pero nadie más puede ver por quién votó. Es como tener un recibo de compra que prueba que pagaste, pero no muestra lo que compraste. El sistema funcionó perfectamente. En las elecciones de 2007, cerca del 5,5% de los estonios votaron online. Un número pequeño, pero históricamente revolucionario por ser el primer voto electrónico a gran escala del mundo. En 2019, ese número había crecido astronómicamente hasta casi el 45%. Hoy, prácticamente la mitad del país vota por Internet, sin salir de casa, sin colas, sin complicaciones. Pero fue en 2014 que Estonia hizo algo que conmocionó al mundo entero. Decidieron vender su nacionalidad. No leíste mal. Estonia literalmente comenzó a vender ciudadanía digital a cualquier persona en el mundo. Por 100 euros, cualquiera puede convertirse en residente de Estonia. No necesitas vivir en el país, no necesitas hablar estoniano, no necesitas ni siquiera pisar territorio estoniano. Solo necesitas pagar 100 euros y hacer una verificación de identidad. ¿Y qué obtienes con esto? Acceso completo al sistema digital estoniano. Puedes abrir una empresa estonia online, puedes tener una cuenta bancaria estonia, puedes operar en el mercado europeo usando la infraestructura digital más avanzada del mundo. La idea parecía loca, pero los resultados fueron extraordinarios. Hoy existen más de 100.000 residentes estonios esparcidos por el mundo. Personas de Brasil, de India, de Japón, de Estados Unidos, que son, digitalmente hablando, ciudadanos estonios. Tienen empresas registradas en Estonia, mueven miles de millones de euros a través del sistema bancario estoniano y pagan impuestos al gobierno estoniano. Es como si Estonia hubiera creado una nueva forma de colonización, pero en vez de conquistar territorios, conquistaron mentes. En vez de explotar recursos naturales, explotan inteligencia humana. En vez de exportar productos físicos, exportan servicios digitales. El programa de e-Residency transformó a Estonia en una verdadera nación virtual. Hay más residentes estonios en el mundo que ciudadanos físicos en el país. Estonia literalmente creció más allá de sus fronteras geográficas, creando una población global de personas que, aunque nunca hayan pisado el país, contribuyen activamente a su economía. Y los números son impresionantes. Las empresas creadas por
por e-residentes ya han movido más de 17.000 millones de euros. Solo en impuestos, el programa ya ha recaudado más de 100 millones de euros para el gobierno estoniano. Es dinero puro, generado de la nada, creado apenas a través de códigos y algoritmos. Pero tal vez el aspecto más fascinante de la revolución digital estonia sea algo que la mayoría de las personas no percibe. Estonia logró reducir la corrupción a niveles casi imperceptibles, convirtiéndose en uno de los países más transparentes del mundo. No es una eliminación matemática de la corrupción, eso sería imposible en cualquier sociedad humana, pero es una reducción tan dramática que Estonia hoy ocupa consistentemente la cima de los rankings globales de transparencia. ¿Cómo es esto posible? Simple. Cuando casi todo es digital, casi todo es rastreable. Cada decisión gubernamental queda registrada en el sistema. Cada transacción financiera es transparente. Cada proceso administrativo puede ser auditado en tiempo real. En Estonia, es extremadamente difícil que un funcionario público reciba soborno, porque prácticamente todo movimiento de dinero pasa por el sistema digital. Es casi imposible falsificar documentos, porque todos los documentos son generados automáticamente por el sistema. Es muy complicado beneficiar amigos o parientes, porque todas las decisiones siguen algoritmos preprogramados y son auditables. El resultado es un país donde la confianza en el gobierno es extraordinariamente alta. Los estonios confían en su sistema digital más de lo que ciudadanos de la mayoría de los países confían en sus sistemas bancarios. Para ellos, el gobierno no es una entidad distante y potencialmente corrupta, sino un servicio eficiente que funciona como una aplicación en el celular. Esta transformación creó un ciclo virtuoso que catapultó a Estonia a un nivel económico sorprendente. Con la reducción dramática de la corrupción y de la burocracia, el país se convirtió en uno de los lugares más fáciles del mundo para hacer negocios. Empresas internacionales comenzaron a mudarse allí, no por los recursos naturales, Estonia no tiene petróleo ni oro, sino por la infraestructura digital. Hoy Estonia es sede de algunas de las empresas de tecnología más innovadoras del mundo. Bolt, Pipedrive, Wise, todas son empresas estonias que valen miles de millones de dólares. El país que hace 30 años era una de las economías más pobres de Europa, hoy tiene uno de los PIB per cápita más altos del continente. Y no es solo eso, Estonia se convirtió en un laboratorio global de innovación. Cuando otros países quieren probar nuevas tecnologías gubernamentales, hacen alianzas con Estonia. Cuando organizaciones internacionales quieren entender el futuro de la democracia digital, estudian el modelo estoniano. Pero hay algo aún más profundo sucediendo en Estonia. No solo digitalizaron su gobierno, digitalizaron su propia identidad nacional. Ser estoniano hoy no significa solo nacer en territorio estoniano, significa formar parte de una red digital global de personas que creen en la transparencia, en la eficiencia, en la innovación. La lengua estonia, que casi fue borrada durante la ocupación soviética, hoy es hablada digitalmente por miles de e-residentes alrededor del mundo que aprenden el idioma online. La cultura estonia, que fue preservada en código durante décadas de represión, hoy se extiende a través de códigos de programación. Es una transformación que va mucho más allá de la economía. Es una transformación antropológica, donde un pueblo redefinió completamente lo que significa ser una nación en el siglo XXI. Pero no todos son flores en el paraíso digital estoniano. El país enfrenta desafíos únicos que ninguna otra nación jamás tuvo que enfrentar. En 2007, Estonia sufrió el primer ataque cibernético coordinado contra un país entero. Hackers rusos lograron derribar temporalmente parte de la infraestructura digital estonia, causando lo que fue llamado la primera guerra cibernética de la historia. El ataque sirvió como una alerta. Cuando toda tu economía depende de Internet, te vuelves vulnerable a un tipo de amenaza que países tradicionales no necesitan enfrentar. Si los hackers logran derribar tus sistemas, no estarán solo atacando sitios web, estarán atacando tu economía, tu gobierno, tu propia existencia como nación. La respuesta a Estonia fue característica. En vez de retroceder, avanzaron aún más, crearon uno de los sistemas de ciberseguridad más avanzados del mundo. Establecieron alianzas con la OTAN para proteger no solo a Estonia, sino toda la infraestructura digital europea. Transformaron su vulnerabilidad en especialidad, y hoy Estonia es referencia mundial en seguridad cibernética. Otro desafío inesperado es demográfico. Estonia tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Con apenas 1,3 millones de habitantes, el país enfrenta una escasez creciente de mano de obra. Pero aquí nuevamente, la solución digital se mostró revolucionaria. Los e-residentes no solo traen dinero al país, traen inteligencia e innovación. Estonia logró importar cerebros de todo el mundo sin necesidad de importar cuerpos. Es una solución elegante para un problema que aflige a muchos países desarrollados. ¿Cómo mantener el crecimiento económico cuando tu población está envejeciendo y disminuyendo? La respuesta a Estonia es simple: crea una población virtual. Hoy, cuando miras los números de Estonia,
ves algo que desafía todas las teorías económicas tradicionales. Es un país con recursos naturales limitados, población pequeña y envejecida, ubicación geográfica periférica, historial de inestabilidad política, y aún así posee una de las economías más dinámicas e innovadoras del mundo. La explicación no está en la geografía, no está en la historia, no está en la demografía, está en la decisión consciente de apostar al futuro cuando otros países aún estaban presos al pasado. Está en el coraje de experimentar cuando otros preferían la seguridad de lo conocido. Está en la comprensión de que, en el siglo XXI, el recurso más valioso no es el petróleo ni el oro, sino la información. Y tal vez esa sea la lección más importante de la Revolución Estonia. Los países ya no están más limitados por su geografía o sus recursos naturales. En el mundo digital, cualquier país puede reinventarse, puede crear nuevas formas de generar riqueza, puede atraer talentos e inversiones de cualquier lugar del mundo. La pregunta que queda es, ¿por qué otros países no están siguiendo el ejemplo estoniano? ¿Por qué no vemos más naciones digitales surgiendo por el mundo? La respuesta no es técnica. La tecnología está disponible para todos. La respuesta es cultural y política. Digitalizar un gobierno significa renunciar al control burocrático tradicional. Significa hacer transparente lo que siempre fue opaco. Significa dar poder a los ciudadanos que siempre fueron mantenidos en la ignorancia. Significa aceptar niveles de transparencia y responsabilidad que hacen prácticamente imposible esconder prácticas corruptas. Para muchos políticos, esto es aterrador. Para muchos burócratas, esto significa el fin de sus empleos. Para muchas élites tradicionales, esto representa una amenaza a su poder. Estonia logró hacer esta transformación porque era un país que no tenía nada que perder. Salieron de décadas de ocupación soviética con instituciones destrozadas, economía en quiebra y población desesperada por cambio. En situaciones extremas, cambios extremos se vuelven no solo posibles, sino necesarios. No había sistemas atrincherados de corrupción que proteger, ni burocracias centenarias que preservar. Pero, ¿será que otros países necesitan esperar por una crisis devastadora para abrazar la revolución digital? ¿Será que es necesario que todo se desmorone para que podamos reconstruir de cero? Estonia probó que es posible crear un gobierno que funciona como una startup, ágil, eficiente, transparente, enfocado en el usuario. Probó que es posible reducir drásticamente la corrupción no a través de leyes más rígidas, sino a través de sistemas más inteligentes. Probó que es posible crear riqueza a partir de códigos y algoritmos sin destruir el medio ambiente ni explotar recursos naturales. Más importante aún, Estonia probó que la nacionalidad en el siglo XXI puede ser una elección, no un accidente de nacimiento, que puedes pertenecer a una nación a través de valores y visión del mundo, no solo a través de ADN y geografía. El programa de e-residency estoniano no es solo una política pública inteligente, es una nueva forma de pensar sobre lo que significa ser un país, lo que significa ser un ciudadano, lo que significa pertenecer a una comunidad. Imagina por un momento un mundo donde puedes elegir de qué país quieres ser ciudadano digital basándote en los servicios que ofrece, en la transparencia de su gobierno, en la eficiencia de sus sistemas. Imagina un mundo donde los países compiten no por territorio o recursos naturales, sino por la calidad de sus servicios digitales. Ese no es un mundo de ficción científica, es el mundo que Estonia ya está creando, y tal vez sea el mundo hacia donde todos nos dirigimos, queramos o no. La pregunta final no es si otros países van a seguir el ejemplo estoniano. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tardar en darse cuenta de que no tienen opción? Porque en una economía global cada vez más digitalizada, países que insisten en mantener burocracias medievales, sistemas permeados por corrupción y procesos analógicos van simplemente a quedarse atrás. Sus ciudadanos más talentosos van a migrar digitalmente a naciones más eficientes. Sus empresas se van a mudar a jurisdicciones más ágiles. Sus recursos financieros van a fluir hacia economías más transparentes. Estonia no solo se transformó en el primer país totalmente digital del mundo, crearon un nuevo estándar de excelencia gubernamental que, una vez conocido, hace imposible aceptar cualquier cosa inferior. Y esa, tal vez, sea la verdadera revolución. No solo la creación de un país digital, sino la prueba de que es posible hacer mejor, mucho mejor. Cuando termines de leer este texto y vuelvas a la realidad de tu país, con sus colas interminables, su burocracia kafkiana, sus niveles preocupantes de corrupción, te preguntarás, ¿por qué aceptamos vivir así cuando sabemos que existe una manera mejor? Y cuando te hagas esa pregunta, entenderás por qué Estonia representa mucho más que un experimento tecnológico exitoso. Representa una nueva forma de imaginar el futuro y tal vez, solo tal vez, representa el futuro en sí. La pregunta que queda es, ¿estás listo para vivir en ese futuro o prefieres continuar preso en el pasado?